Hola compañeros, el día de hoy os traigo la reparación de un patinete Xiaomi 4 Pro. Este patinete en particular, la luz trasera dejó de funcionar y se ha cambiado la luz, se han revisado los cables y se llegó a la conclusión de que era la controladora. Así que vamos a tener que escarbar un poco en la controladora, ¿no? Vemos que los testigos están en rosa. Un problema bastante común es que estos patinetes, la parte trasera de la placa no está protegida, por lo que la humedad puede causar estragos. Antes de tocar más cosas, hay que revisar que no haya voltaje en el condensador. Normalmente cuando está la controladora en el patinete, desconecto la batería, intento encenderlo un par de veces y así descargo el condensador. Y finalmente con el destornillador me aseguro que efectivamente hay cero voltaje aquí porque podemos pasar 30 voltios a algún sitio donde no debería haber voltaje y hacer un destrozo todavía más grande. El siguiente paso es extraer lo que sería la electrónica de la parte mecánica del disipador de este de aluminio. Yo utilizo esta pinza para ir liberando esta pletina de presión, que es como una especie de muelle que hace presión sobre los transistores para presionarlos y que disipen todo el calor posible sobre este disipador de aluminio. Una vez lo he podido sacar con esta pinza, sale volando, hay que tener cuidado. Lo siguiente sería retirar la placa que aísla la batería de los puertos de carga. Hay que tener en cuenta que estos al tener un puerto magnético, los metales están expuestos, por lo que esta placa es necesaria para evitar cortos y cualquier disgusto al tocar aquí, y especialmente por la humedad y la corrosión que puede haber. Una vez está esta placa liberada, tenemos que despegar un poco la silicona. Yo suelo utilizar alguna herramienta de plástico, no recomiendo nada metálico porque podemos rayar la placa y hacer también un destrozo. En este caso utilizo esta palanca de plástico y simplemente voy levantando con cuidado la silicona y hacer que se separe. Lo siguiente, así como este método lo he enseñado en otros vídeos, utilizo estas dos herramientas. He encontrado que esta es la forma más rápida y menos peligrosa de hacer este procedimiento. De todas formas, si sabéis de un método mejor, lo podéis comentar aquí abajo que soy todo oídos. Simplemente utilizo esta tensión para separar la parte inferior de la placa, sacarla de la ranura y luego hacer un poco de torsión para que se despegue el resto de la placa. A veces se levanta un poco la cinta Kapton, pero bueno, es normal, simplemente la volvemos a colocar en su sitio y retiramos cualquier resto de silicona que se haya quedado en la zona de los transistores. Listo, aquí tenemos nuestra placa. La revisamos por debajo por si hubiera algún signo de humedad y en principio todo se ve correcto. Ahora vamos a centrar nuestra atención en la zona donde estaría el circuito que controla la luz trasera, que es esta zona que muestra la imagen, especialmente el fusible que he señalado. Este fusible se rompe y la luz deja de funcionar. Hay que quitar con mucha paciencia y mucho cuidado la silicona. Yo utilizo una herramienta de plástico primero para levantar la mayor cantidad de silicona y finalmente con una pinza metálica y mucho cuidado voy quitando los últimos restos y limpiando con sumo cuidado porque es muy fácil levantar algún componente aquí y hacer que la placa deje de funcionar directamente. La mayor parte del tiempo de esta reparación se va en levantar esta silicona con sumo cuidado. Si sabes de algún método que sea más sencillo o algún producto, hacérmelo saber, que realmente facilitaría mucho este tipo de operación. Aquí tenemos lo que sería nuestro circuito, tenemos el transistor, tenemos una bobina y tenemos el fusible. Los tres principales sospechosos son estos. Vamos a comprobar primero la continuidad de la bobina. Tiene que pitar en las dos puntas, efectivamente pita. Lo siguiente que probamos es la continuidad del fusible. Ya de entrada no está pitando, así que es el principal sospechoso. Así que compruebo un par de veces para estar totalmente seguro que este sea la falla. Y sí, efectivamente, llego a la conclusión de que el fusible está roto. La solución a este problema es reemplazar el fusible. En este caso voy a hacer otra cosa que es colocar una resistencia. Hay gente que lo puentea como se hace con el F2 y yo en este caso coloco una resistencia de 5.1 ohmios de un cuarto de vatio. Así que por esta resistencia pueden pasar más o menos 200 o 300 miliamperios antes de romperse. Así que hace lo mismo que el fusible. Es un poco más robusto. No vale la pena quitar el fusible antiguo porque teniendo en cuenta que hay silicona y hay poco espacio para trabajar, lo más fácil es soldar directamente encima la resistencia. Hay que soldarlo con cuidado. En este caso yo tenía esta punta, mejor trabajar con una punta un poco más fina. Pero bueno, una vez que está puesto, vamos a comprobar ahora continuidades. Preparo mi polímetro y simplemente voy tocando
que sí, efectivamente que hay continuidad. Y lo siguiente es volver a ensamblarlo todo. Esa es la forma que se supone que debería desmontarse. Simplemente se desliza la placa y luego se coloca la pletina de presión. Pero bueno, como venía con la silicona, estaba pegada y por eso se hacía necesario el proceso que enseñé al principio del video. Aquí hay que tener mucho cuidado que la cinta Kapton quede totalmente detrás de los transistores y que no haya ningún transistor que esté tocando directamente el aluminio. Aquí voy a utilizar la pinza de presión, ya que este muelle tiene la tendencia a salirse de un lado cuando apretamos por el otro. Así que coloco la pinza de presión para que mantenga el muelle en su sitio y luego con una pinza normal lo introduzco al lado y lado hasta que se quede totalmente acomodado en la ranura donde tiene que estar. La resistencia que he instalado es de 1/4 de vatio, por lo que nos deja pasar 221.000 amperios antes de romperse, así que hace de fusible, aunque es un poco más lento que el otro fusible, pero en este caso está correcto, porque si hubiera una corriente grande el voltaje caería en la resistencia. Aquí hago yo la prueba y vemos que la luz funciona correctamente. Y eso ha sido todo por hoy, muchas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en la próxima. Hasta luego, colegas.